Bienvenidos a una noche diferente en el canal, muchachos. Hoy no nos vamos a reír de nadie ni hacer humor de nada. El día de hoy vamos a hacer match con el más puro terror, con una historia que me envió un suscriptor, el cual me pidió que no diéramos su identidad, y la verdad es que después de leerla entiendo completamente por qué lo quiso hacer. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos, agarren su capibara, su peluche, su perrito, su gatito, su mamá, su papá, su tía, lo que quieran, y espero honestamente que esta noche nadie toque a su puerta. Mi abuelo Don Tomás era un hombre de campo, de esos que no le tienen miedo a nada. Vivía en un pueblo pequeño, rodeado de muchos cerros y densidad. En esos lugares la línea entre la religión y la brujería es pero muy delgada. En esos lugares normalmente todos se conocen, todos saben quién es quién, pero para ser honesto, nadie dice en voz alta realmente lo que sucede. Todo empezó cuando mi tía Elena tenía 19 años y ella se enfermó de la nada. Pero esto no fue una enfermedad normal, pasó de ser una mujer llena de vida a en pocos días estar postrada en la cama. Los médicos de la ciudad no encontraban nada. Decían que evidentemente era un desgaste severo, pero al hacer los exámenes ella en realidad no tenía nada. Mientras tanto, mi tía Elena se consumía poco a poco. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, casi gris, y comenzó todas las noches a delirar. Ella manifestaba que alguien la observaba desde la copa de los pinos, en la cual ella podía ver a través de su ventana. Pero desesperado mi abuelo, él hizo algo que juró nunca hacer: ir a buscar a doña Clotilde. Clotilde era una señora que vivía afuera del pueblo. La gente por respeto le decía curandera, pero en realidad todos sabían que esa señora tenía conocimiento mucho más allá de simples hierbas. Cuando mi abuela llegó a su choza, antes de abrir la boca, esta anciana lo miró desde su mecedora y le dijo: «Te tardaste, a esa niña ya le quedan poca sangre en sus venas». Mi abuelo, tragándose su orgullo, le pidió que le ayudara. Clotilde aceptó, pero bajo una condición: «Te voy a dar el remedio, pero una vez que tu hija sane, la cuenta estará pagada. Las cosas que vuelan de noche no olvidan cuando alguien les quita su comida». La anciana le entregó un frasco con un líquido oscuro y bastante espeso, y un amuleto hecho con ramas con hilo rojo. Las instrucciones eran muy claras. Debía untar el líquido en sus ojos antes de dormir, y el amuleto colocarlo atrás de la puerta principal. Pero lo más importante venía después. Clotilde le advirtió: «Esta noche, pase lo que pase, escuches lo que escuches en las puertas o en las ventanas, nadie en la casa puede responder a ningún llamado. Te lo advierto, si llegas a abrir la puerta o a contestar cualquier llamado, ellos se llevarán todo». Mi abuelo siguió a la casa y siguieron las instrucciones al pie de la letra. Le aplicaron el líquido a mi tía Elena, la cual quedó dormida en un sueño profundo, prácticamente como en coma. Luego colgaron el amuleto en la puerta principal. Mi abuelo, mi abuela y mi papá, que en ese instante era un adolescente, se encerraron en la sala principal a vigilar. A eso de las 2 de la mañana el ambiente cambió por completo. El calor típico que se caracterizaba en el pueblo desapareció por completo, dejando un frío que calaba los huesos. Las luces parpadearon hasta que se apagaron. En ese entonces se quedaron a oscuras, iluminados solo por algunas velas que le quedaban. De repente, el perro de la casa, un animal el cual era un perro enorme y le ladraba a todo el mundo, empezó a aullar de una forma horrible. No solo aullaba, era un quejido. Luego de 10 minutos de quejido del perro, se cayó. Y pronto después fue cuando comenzó el verdadero terror. En el techo, en las láminas de la casa, se escuchó un golpe en seco, muy pesado, como si un bulto enorme hubiese caído ahí. Se empezaron a sentir unas garras en el techo, como si éstas se arrastraran, recorriendo prácticamente todo el tejado de la casa, el cual recorría desde la cocina hasta el comedor, hasta llegar a la pieza de mi tía Elena. Cuando las garras se detuvieron en la pieza de mi tía Elena, empezó a haber un ruido muy fuerte desde la ventana de mi tía. Algo intentaba abrirla desde afuera, pero la ventana tenía protección de fierro. Al no poder entrar por la ventana, el ruido volvió hacia el techo. Nuevamente esas garras, las cuales se fueron directamente a la puerta principal de la casa. Y ahí fue cuando esa cosa aterrizó afuera. A través de la puerta principal se vio la sombra por fuera. Una sombra que no parecía humana.
Era demasiado alta y con extremidades muy largas. Entonces fue cuando llamaron a la puerta, con 3 golpes muy pesados. Cada golpe parecía que la puerta se iba a derribar. Nadie respiraba en la sala. Mi abuelo sostenía un machete que según él había sido bendecido con agua bendita, pero sus manos temblaban. Lo peor no fueron los golpes, lo peor fue lo que pasó después. Desde el otro lado se empezó a escuchar una voz, pero no era una voz normal. Era la voz de mi tía Elena. Papá, ábreme, tengo mucho frío, me dejaron afuera. Por favor, papá, déjenme entrar. Mi abuela, al escuchar la voz de mi tía afuera llorando, perdió completamente el control. Se levantó de golpe y corrió hacia la puerta gritando: mi hija está afuera, mi hija está afuera. Pero mi abuelo, con esos reflejos de cazador que tenía, prácticamente la tacleó en el camino y le tapó la boca con las manos. Mi papá se sumó para sostener a mi abuela en el suelo, pero la voz afuera seguía insistiendo, volviéndose cada vez más distorsionada, más gruesa y perdiendo la fachada humana. Ábreme, papá, sé que estás ahí, déjame pasar, gritaba la criatura alternando la voz. Pasó bastante tiempo, la verdad es que parecieron horas, hasta que esa criatura se comenzó a reír. La risa era muy burlesca. La criatura extendió sus alas y se sintió como que saltó arriba de la casa y ahí se quedó. Cerca de las 5 de la mañana empezaron a ver los primeros rayos de sol. A lo lejos se escuchaban los gallos cantar. Y ahí fue cuando se escuchó un chillido, era de frustración. Y ahí fue cuando esta criatura extendió sus alas y pegó un salto enorme. Un salto en el cual casi derrumba nuestra casa. Una de las cosas que nos impresionó fue que a lo lejos aún se sentían el batir de las alas. Cuando por fin se atrevieron a salir de la casa, se percataron que la puerta de afuera estaba completamente rajada. Puños muy profundos, casi de 2 centímetros. El perro de la casa se encontró vivo, estaba en el gallinero escondido, estaba completamente aterrorizado. Cuando fueron a ver a mi tía Elena, se dieron cuenta de que mi tía Elena tenía muy buen color, tenía buen semblante. Se levantó de la habitación y se encontraba completamente sana. A la visita del doctor que le correspondía ese día, dijo que milagrosamente se había sanado, que no tenía completamente nada. 2 días después de la recuperación de mi tía, mi abuelo fue al mercado del pueblo. Hizo llevar de agradecimiento unas cosas a doña Clotilde por haberlos ayudado. Al llegar a la casa de doña Clotilde se dio cuenta que había un tumulto de gente. Y fue cuando vio a las primeras personas y le dijeron que había pasado algo terrible. La señora había sido encontrada muerta en su mecedora, en esa misma madrugada. Pero lo perturbador de todo fue lo que el pueblo no pudo callar. Los que vieron el cuerpo de doña Clotilde se dieron cuenta de que el cuerpo estaba seco, completamente tieso, y su rostro tenía la expresión de un terror terrible. Desde ese día mi tía Elena hizo su vida normal. Se casó y tuvo muchos hijos. En mi familia quedó una regla que es implícita, que se pasa de herencia de padre a hijo. Da lo mismo si estamos en la ciudad o en el campo. Si es de noche y escuchamos solo 3 golpes en la puerta principal, o si escuchamos un familiar afuera llamándonos y se escucha raro, o no corroboramos que ya está dentro de la casa, nadie debe abrir la puerta. Porque sabemos que hay cosas afuera que siguen cobrando la deuda que doña Clotilde dejó. ¡Oh, muchachos! ¡Qué locura de historia! Muchas gracias al suscriptor que la mandó. Miren, yo les voy a ser muy sincero. Yo normalmente trabajo en seguridad y paso noches enteras vigilando en la oscuridad, rodeado de pantallas, puertas cerradas y pasillos que también deberían estar vacíos. Yo muchas veces la verdad he escuchado ruidos raros también y crujidos que no tienen explicación. Pero imagínate en este contexto llegar a escuchar la voz de un familiar. No, yo ahí dejo el uniforme y me voy. La verdad no me pagan lo suficiente para andar lidiando con brujas. Espero que te haya gustado esta historia tanto como a mí. Por favor, si te gustó, ponle pulgar y suscríbete para seguir creando contenido como este.